Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos al podcast de Adriana y de Rafael. Somos los pastores de Iglesia Palabra Pura Blaze y te damos la bienvenida a nuestro podcast de enseñanza. Bienvenidos sean todos ustedes. Rafael, vamos a continuar en esta seguidilla de enseñanzas. Primero hicimos un abrebocas trayendo todo lo que la palabra de Dios es para nosotros. Para cada uno de nosotros. Y es que así la tienen que tomar todos. ¿Por qué? Porque este sistema del mundo está completamente engañado y solo Dios nos va a traer lo que es la verdad. Entonces, tenemos que empezar por lo básico. Vamos a ir construyendo. ¿Y cómo paso vamos a ir construyendo? Pues no sé, porque dentro de lo que nos están viendo hay muchas personas que no son creyentes, porque esto sale por las redes sociales y está capturando a alguien que está sentado en su casa o viendo su teléfono y está viendo este podcast, y puede que no sea una persona creyente y simplemente se le cruzó esto en medio de la web. Como también, Morena, una persona que es reciente, que está empezando este nuevo caminar en Cristo y está descubriendo toda esta realidad, todas estas verdades y empezando a transformar sus vidas. Entonces, de hecho, y también es bueno muchas veces volver a recordar esos principios básicos que uno dice, eso ya lo sé. Es bueno que lo sepamos, pero es bueno recordar todo eso. Sí, claro, es bueno recordarlo y vuelvo y te digo, hay una audiencia que unos son incrédulos, otros son creyentes, otros son religiosos, otros tienen tradiciones. Esto es una audiencia bien grande y por eso, aunque sea una audiencia bien grande, tenemos que mirar qué es la verdad. Por eso empezamos con todos estos podcasts de qué es la palabra de Dios para nosotros. Pero ahora, ya habiendo sentado el precedente de que esta es la verdad, hay uno de los principios fundamentales básicos que todo ser humano tiene que entender y es de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? De dónde nos vimos. Dios fue el que creó el hombre. Y esta verdad tan básica, que es básica, Rafael, Dios creó al hombre. Fundamental, obviamente. Y no la pelea todo el mundo. No pelea sí, la gente esto. Esta es una verdad. ¿Y por qué la pelea? ¿Por qué? Porque hay una cantidad de personas que toman otras cosas que no es la palabra de Dios como si fuese la autoridad final de sus vidas y por lo tanto dicen, esta es la verdad. Y tenemos que volver a lo que hemos venido hablando semana tras semana tras semana, es que esto es la verdad. Entonces tendríamos que ir al libro de Génesis, al libro de los principios, para ver qué es lo que Dios hizo para crear al hombre. Entonces, vamos a Génesis y nos dice la Escritura, Dios creó al hombre, a Adán. Y nos dice la Escritura, como muchos ya deben haber escuchado, y que de Adán saca a Eva, saca a la mujer. Entonces, ese principio tan fundamental que nos está mostrando la verdad es peleado en todo el planeta, porque hay tantas filosofías, hay tantas ideas. Satanás ha infiltrado este mundo con mentira que la gente muchas veces ni siquiera cree este principio. De hecho, no hace mucho tiempo estábamos hablando con un joven y le decíamos, Dios creó al hombre. Y él, no, eso sí no. Nosotros venimos de un Big Bang. Todo se produjo porque hubo un Big Bang, una explosión. Y una ameba se fue evolucionando, y esa evolución de esa ameba llegó un chimpancé y ese chimpancé siguió evolucionando y se convirtió en un hombre. Yo creo es que nosotros venimos de un proceso de evolución. ¿Qué está poniendo él? Una filosofía del mundo
por encima de la palabra de Dios. Así es. Lo que viene a ser la palabra de Dios es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dios, creador del universo, te va a decir la verdad, porque en este mundo hay mentira y hay engaño, y la verdad es escrita en el principio. Dios creó al hombre. Cuando ya empezamos por algo tan básico, Sí. y que la gente te lo empieza a pelear, te va a pelear absolutamente todo el resto de la verdad fundamental que está escrita en la palabra de Dios. Quien no acepte que Dios creó al hombre, créame que está pero supremamente engañado y no va a poder recibir nada más. Sí, Morena, y ya es algo cuando hay personas, y hemos tenido una cantidad de personas que nos retan y nos dicen, pero pastores, ustedes están equivocados porque la ciencia dice esto. Y yo siempre pienso, bueno, salimos del chimpancé. Ok, pensemos que venimos del chimpancé, del mono, como lo quieras llamar. Yo me pregunto, ¿y qué pasó con los monos que existen hoy día? ¿Por qué ellos no siguen evolucionando? ¿No? Uno se pensaría, si nosotros vinimos de ellos, de los monos, y nosotros, el hombre evolucionó de ellos, ¿qué pasó con ellos? Porque ellos no siguen naciendo y evolucionando. Ajá. O sea, son unas cosas que tú dices, pero Dios santo, piensa lógicamente y llega a una conclusión que sea lógica. Dame la respuesta. Dame esa respuesta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Y claro, ahí es cuando no tienen respuesta alguna y entonces no saben ni qué decirte. Y es lo que digo, oh, vayamos aquí. Pero están simplemente repitiendo, porque vayan a cualquier universidad, vayan a cualquier colegio, en cualquier parte. ¿Qué les van a decir? No les van a decir, Dios creó al hombre. Adán y Eva fueron creados por Dios. Los primeros seres humanos de la existencia. De hecho, la Escritura dice, de Eva vienen todos los seres vivientes de la tierra. Tú vas a un colegio y no te dicen eso. La madre de los seres vivientes, sí. Tú vas a una universidad y no te dicen eso. ¿Qué le están diciendo a la gente? Bien, venimos de la evolución. ¿Por qué? Porque este sistema de esta tierra está completamente caído. Este sistema, Satanás es el Dios de este mundo. ¿Y en dónde dice eso? En la Biblia. Cuando ya empiezas a oír estas verdades espirituales que te empiezan a decir, estás engañado, lo que has venido creyendo y lo que te vinieron diciendo no es cierto, sino que la palabra de Dios es la verdad. Cuando te presentan la Biblia, tú tienes la opción de decir, hay un Dios creador de los cielos y de la tierra y esta es la que me va a informar a mí de toda la verdad. O tienes la opción de decir, no, yo prefiero irme por lo que me están diciendo en la universidad y en el colegio, que vengo de un mico. Yo te digo, Dios de mi vida, ¿cómo tú vas a pretender un ser humano tan perfecto como lo es, con una capacidad como la que tiene, una naturaleza que te grita de una magnificencia, de una gloria, un mar, un océano, unos cielos, una tierra, unas montañas, una diversidad de animales, unos árboles tan gigantes, un planeta tan impresionante sostenido, una esfera en medio de la nada, con sol, con estrellas, con lunas, y que tú me vas a decir que el ser humano en su interior no puede deducir simplemente por lo que ve que algo tan perfecto, tan glorioso, tan magnífico, no hay un ser inteligente, creador, que tuvo que haber hecho todo lo que vemos. Tú me vas a decir que prefieres creer que el caos de una explosión creó algo y crees que eso es cierto y no puedes creer que hay un Dios superior que hizo todo. Lo que tú me estás mostrando es simplemente que te vas hasta contra lo que tú mismo sabes por dentro de ti mismo. Claro, que así hay es. un ser superior que tuvo que haber creado todo. Si tú niegas la existencia de Dios viendo lo que ves, la Biblia te dice eres un necio. Claro. Voy a Morena, mirar que es necio. Morena, déjame añadir esto, porque las personas son, como tú dices, necias. Que curiosamente, las personas crean o no crean, en momentos de vida o muerte, en momentos complicados, momentos difíciles, momentos donde situaciones se les salen de las manos, todo, hasta el que no cree, busca a Dios.
curiosamente. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y puso en lo más profundo de su corazón la eternidad. Entonces el ser humano fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque en lo más profundo del ser humano, así tú pienses que no hay Dios, cuando tú te enfrentas a la vida y la muerte, situaciones que te salen, que te confrontan de tal manera que se te salen de las manos, en otras palabras, con tus propias fuerzas no sabes cómo hacer o qué hacer, todo el mundo busca de Dios. ¿Por qué? Porque está en lo más profundo del ser humano. Fue el Dios creador el que creó a su hombre, al hombre, y le dio el aliento de vida. Entonces es así, Morena, como es que la gente hay veces que se quieren meter en un hueco y no salir y no quieren ver la luz del día, porque si solamente abrieran los ojos y pensaran y leyeran un poco, se darían cuenta que todo eso, cuántas explosiones en el mundo han habido y nada ha salido de ellas, sino destrucción y caos. Entonces, ¿por qué esa específicamente fue la que creó todo esto? Ajá. ¿Me entiendes? O sea, son una cantidad de cosas que tú piensas, pero Dios santo, seamos un poquito lógicos detrás de todo esto. Sí, y en la lógica, si el creador de este teléfono iPhone no vino después de una explosión que alguien puso en un local muchos elementos y trajo una bomba atómica para que explotara y saliera un iPhone, si uno no deduce eso, si uno deduce que fue una mente inteligente que puso en funcionamiento una cantidad de elementos y tecnología para poder crear un aparato, si uno sabe que este aparato no vino de una explosión, por favor, ¿cómo me van a decir que todo lo que vemos vino de una explosión? O sea, hay que ser uno insensato. Sí. Hay que ser uno un necio para decir que esa es la verdad, cuando lo más lógico, que es muy fácilmente recibible, es que si yo veo esto y sé que alguien lo creó, ¿cómo voy a ver la naturaleza y no voy a deducir que alguien la creó? Morena, es que si me permite poderlo decir de esta manera, hay que tener menos fe, si lo puedo explicar de esa manera, para creer esto, que creer que el mundo vino y toda la creación vino de una explosión. O sea, es que, Morena, es que la verdad llega un momento que el hablar de esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y punto. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Pero ¿qué dice la palabra en Salmos 53:1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. ¿Tú te imaginas esto, por Dios? Estamos hablando de Salmo 53, versículo 1, nos dice, Dios desde el cielo contempla a los mortales para ver si hay alguien sensato que busque a Dios. Nos está diciendo la Biblia que solamente el sensato es el que, viendo la naturaleza misma te habla de un creador. Y nos dice esto la Biblia, que solo un sensato diría esto, y que solo un necio diría que no hay Dios. Por eso cuando yo me encuentro con alguien, que me encuentro seguido, déjame decirte, seguido, no hace mucho, vuelvo y digo, no hace mucho, con un simplemente chico, yo creo en el Big Bang, y uno, niño, ¿cuántos años tienes? ¿15?
y tú sabes más que el Dios creador de los cielos y de la tierra. Viene la palabra que se ha sostenido por milenios por Dios, la que ha venido alumbrando la existencia del ser humano desde el principio. Y ahora tú que tienes 15, Que lo sabe todo, ¿no? lo Obviamente. sabes todo y vas a deducir que tu cabeza de chorlito te va a decir a ti que no hay Dios y que tú vas a creer esa vaina. No, 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 no. Te dice la misma palabra de Dios que solo un necio diría eso. Morena, y te voy a decir lo que busqué la palabra necio, que a ti te gustan las definiciones. La palabra necio, de acuerdo al diccionario de la lengua española, Vamos, tío, decime. nos dice que un necio es un ignorante que no sabe lo que lo que debería o podría saber, falto de inteligencia o de razón. Eso es lo que es un necio. Wow. Falto de inteligencia, es un ignorante y falto de inteligencia y de razón. Eso Wow. significa que un necio es una persona que no razona, que es un ignorante, en otras palabras, no tiene conocimiento alguno, no sabe lo que está hablando, es un ignorante. Ignorante es que eres falto de información, de conocimiento, de entendimiento, falta de razón. En otras palabras, tú ni siquiera puedes razonar lógicamente, inteligentemente lo que estás diciendo. Y entonces, cuando esas personas se ponen a decir que la palabra de Dios no es verdad y a contradecir la palabra de Dios, es cuando diciendo Dios santo. Ahí es cuando Como, la cállate, palabra cállate. de Dios, no, la palabra de Dios le responde, no seas ignorante. O sea, ¿cuántos tienes? ¿20? ¿30? ¿Tú sabes más que esto? Es cuando la palabra dice, ignorante, falto de razón, volvemos razón. Increíble que la palabra de Dios misma te dice, razona por Dios, razona, sé lógico. Sí, y sí, es como- por eso que vuelvo al ejemplo del iPhone. Un teléfono, tú sabes que no viene una berraca explosión. Y la misma palabra de Dios te está diciendo, razona, hombre. Si lo que tú ves, si un auto, si un teléfono, si un Lo que sea, morena. lo que sea, un televisor, no te viene de una berraca explosión, no te sale televisor, pantalla gigante con marca aquí y boom, con imágenes. Tú dices, por Dios, esto lo hace alguien inteligente. Y tú vas a ver, es que la naturaleza te deja a ti abrumado. O sea, yo me he parado en picos, por ejemplo, en el Gran Cañón de Colorado. Yo he estado ahí. Y cuando me paro ahí, cuando boom, yo miro eso y yo digo, lo único que le sale a uno es, Dios de mi vida. Cada uno, Dios de mi vida. Nada más se me viene a la imagen una primita mía. Tenía 5 años, recuerdo eso. Y era la primera vez que iba a ir al mar. No se me va a olvidar, porque nosotros íbamos en un bus, en la carretera como estábamos aproximándonos a Cartagena. Y, Ok. y había una primita en ese van, en ese bus. Cuando ella vio el mar, se llama Josefina, mi prima. Tenía 5 años, tú la conoces, Sí. por eso te traigo el nombre para que sepas de quién estoy hablando. Cuando esta niña ve el mar por primera vez, usted no se imagina el escándalo en ese bus. ¡El mar! ¡El mar! Ella era gritando, a nosotros nos daba mucha risa porque a ella le pareció ver esa inmensidad tan abrumadora que lo único que empezó a gritar era ¡el mar! ¡El mar! Y todo el mundo, chito, chito, sí, ya, qué pena, ya, sí. De ver la inmensidad. Y a Claro. nosotros que nos abruma la misma naturaleza, el mar, la inmensidad, y tú me vas a decir que algo en orden vino de una explosión del caos y prefieres creer eso a simplemente decir un ser inteligente, superior, que tiene que ser magnífico, que tiene que ser grandioso, que además tiene que ser bueno, porque ¿quién haría algo tan hermoso, placentero, tan bello, tan grandioso? ¿Quién podría dar esos sabores a cada fruta tan diferentes? Un mango, una guanábana, una guayaba, un banano,
esos colores? Todo podría haber sido en blanco y negro. ¿Y por qué hace los colores y más encima forma ojos para poder ver con nuestros ojos la misma creación que Él ha hecho? Tiene que ser un ser maravilloso, impresionante, y tiene nada más la naturaleza que llevarte de rodillas para que tú digas de rodillas, ¿quién eres? Porque tienes que ser alguien. Tiene que haber alguien que hizo esto. ¿Quién eres? Porque quiero conocerte. Morena, la palabra nos dice, bueno, obviamente estamos hablando del libro de Génesis, pero déjame irte un poquito más al Nuevo Testamento. El libro de Romanos, en el primer capítulo, el primer capítulo nos habla de que no hay, ay, se me fue la palabra. ¿El primero Romanos? Sí, Romanos 1. Bueno, está hablando de la creación, ahí se me fue la palabra, pero bueno, está hablando de Romanos, en Romanos capítulo 1, está hablando de la creación y dice, la creación misma. Sí, la creación. La creación misma habla de un Dios. Sí. De un Dios creador. ¿Por qué? Porque la creación en sí es como cuando tú te pones, Morena, es que nosotros hemos ido a países y hemos ido a lugares donde uno se queda con la boca abierta y te quedas mirando la inmensidad, la belleza, la majestuosidad del paisaje que estás viendo. Y es algo que dice Dios santo, es que tiene que haber un Dios. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. La palabra nos habla de que la creación misma habla de un Dios creador, un Dios supremo. Sí. Y eso es que por eso cada persona, una persona que habla y dice no, es que no hay un Dios, no es que no, porque vino de una explosión, es lo que la palabra dice. Eres simplemente un necio, un ignorante, te falta razón, entendimiento, eres simplemente una persona que no tiene lógica alguna en lo que está diciendo. Romanos 1:20, de hecho, lo que tú estás diciendo, dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensible corazón. Esto a mí me parece, mira, esto que acabamos de leer es exactamente lo que venimos diciendo. Tiene que ser uno un insensato, un insensible de corazón, como dice aquí, y extraviarse en inútiles razonamientos, porque lo creado te habla de un creador. Inútiles. Lo creado, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en la carta de Romanos, una carta dirigida a Roma, a los ciudadanos de Roma que se encontraban en la época y que también está dirigida a nosotros, porque esta palabra Obviamente, nos habla a todos. Nos habla todo en todos los tiempos, a Nos todos los está hombres. diciendo esta palabra que la creación te habla de un creador y que cuando tú ves esa creación y en vez de someterte a que hay un creador, empiezan a venir razonamientos. Lo que yo creo es que hubo una explosión. Sí. ¿Y una explosión de qué? ¿Qué pudo explotar? Porque la nada no puede crear nada. ¿Quién creó lo que había entonces en la nada? Porque si hay una explosión significa que hay unos elementos que se unen para explotar. ¿Quién creó esos elementos? Porque yo me pregunto, hay un principio antes de esos elementos. Ahora, si tú me vas a decir, como este chico, que todo viene por la explosión del Big Bang, ok, ¿quién creó los elementos para que se hiciera una explosión en el Big Bang? Hasta ya el profesor de la universidad no me ha dicho, voy a hacer esa pregunta. Es la palabra excusa, no hay excusa. Finalmente me acordé. El libro romano, el primer capítulo, dice que no hay excusa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te lo dice, hombre. La palabra de Dios te está diciendo, hey, la misma creación te está hablando de que hay un Dios. Y si no... Es lo que tú dices. Romanos
1:20, es que la acabamos de leer. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, porque tuvo que ser alguien divino que hizo lo creado, porque lo creado nos habla de él, ¿no? Dice, su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Ese chico tiene excusa? No. No tiene excusa. ¿Tiene excusa el vecino suyo o usted que dice, ay, voy a ver qué están hablando estos dos ahí, me entretengo, a ver qué van a traer? ¿Qué estás pensando tú? Que lo que ves como vino, porque la palabra de Dios te dice, no vas a tener excusa, no tienes excusa. Si tú nos estás viendo, porque esto se te cruzó en la web, quiero que hoy simplemente mires a tu corazón y respondas a la creación, respondas a la naturaleza y que te respondas, ¿quién hizo esto? Y tu deducción tiene que ser un creador. Un creador, sí, Ahora, después de que tu deducción es que esto lo hizo un creador, ¿cómo te vas a acercar a ese creador? Porque te aseguro, no te puedes acercar a ese creador diciendo, no creo que hay un creador, sino que creo que fue una explosión. Porque si vienes así, la palabra de Dios te está diciendo, eres un necio que está diciendo que Dios no existe. Y si eres un necio, la palabra de Dios te dice que eres un ignorante, que eres falto de razón, porque no miras ni siquiera con lógica lo que es evidente. Y ese no es el motivo de ese podcast. Así es. Lo que queremos es tumbarte cualquier razonamiento que te haya puesto, como dice Romanos 1, inútiles razonamientos que te haya puesto el colegio, la universidad, las culturas donde tú creciste, y que digas, pues realmente yo también me he parado frente al mar y quedo abrumado. Realmente yo también me he parado en el pico de una montaña y solo hago, wow. Yo también realmente me he parado a mirar los colores del firmamento cuando se arman esta cantidad de colores de distintas tonalidades, rosas, naranjas, y quedo, wow. También he mirado la luna en sus diferentes fases y digo, wow. Pero que no se queden wow. Que se queden ahora, ¿qué vas a hacer con ese wow? Exactamente. Y Morena, tú hablando del Gran Cañón, el Gran Cañón en Arizona, el Gran Cañón es algo pero maravilloso, espectacular. Y uno llega ahí y lo ve y uno ¿a qué conclusión llega? Tiene que haber un Dios. ¿Por qué? Porque la creación misma habla de él. Y vayamos al libro de Génesis. Génesis 2, versículo 7 dice, formó pues Jehová Dios, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Simple. Ahí está. ¿Quién lo hizo? Dios, el Dios creador. El Dios formó al hombre y le dio aliento de vida. No vino de un mico, de un chimpancé o de una ameba, ¿cómo se dice? Ameba, sí. O no vino, no. ¿Cómo vino el hombre a este mundo? Muy sencillo. Fue formado por Dios del polvo de la tierra y fue el aliento de Dios que le dio vida. Amén. Amén. Y punto simple. Y final. No hay nada más que hablar. Otra persona que piense otra cosa, eres un necio, falta de inteligencia y falta de razonamiento. Exactamente. Bueno, Morena, hemos llegado al final de este episodio. Nos veremos en un próximo. Bendiciones. Bye bye. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.